participantes del octavo Cumbre de Minera Industrial Perú 2020. Para mí es un grato honor poder compartir con ustedes algunas experiencias particulares que he tenido a través de estos 30 años en defensa de la libre empresa, en la promoción de la libre empresa, y justamente gracias a Paulino Anticona, quien es la persona, el enlace con quien hemos tenido algunos trabajos en el pasado, quería ahora compartirles el tema de hoy día que se llama liderazgo de libre empresa. Bien, para comenzar el tema y dar tiempo a ver para preguntas, es la siguiente. Vamos a hacernos esta pregunta. ¿Qué es liderazgo de libre empresa? ¿No? Esa es una pregunta válida para estos momentos, para poder entendernos bien. Bueno, liderazgo, como su mismo nombre lo indica, es tener seguidores, ¿no? En eso se resumen todo. O sea, ¿qué es liderazgo libre empresa? Es tener seguidores quienes estén a favor o quienes piensen que la libre empresa tiene un valor. O sea que detrás de este concepto de liderazgo es que va un adjetivo que se llama libre empresa. Porque uno puede ser líder en varios temas, ¿no? Uno puede ser líder en su comunidad, puede ser líder gremial, puede ser líder estudiantil, uno puede ser líder. Pero aquí también hay liderazgo por temas. Y este tema de la libre empresa es uno de los tantos temas, ¿no? Y creo que ahora justamente se caracteriza mucho en las actuales circunstancias en hablar por temas. O sea, las personas pueden ser líderes por temas, ¿no? Y no solamente líder carismático por ser una persona allegada a una comunidad, a un grupo humano, sino también es que tiene algo que decir, ¿no? Y liderazgo tiene que buscar por lo menos tener seguidores en el tema que piensas que te van a seguir. Ahora, la palabra libre empresa, ¿qué cosa es como significado? Libre empresa es la acción de crear riqueza de manera no coaccionada o libre, si le queremos poner. O sea, libre empresa es una aventura en la creación de riqueza. Técnicamente, en economía, libre empresa significa descubrir oportunidades de ganancias que otros no lo han visto. Y en consecuencias aprovechas esa ventaja para actuar. O sea, aquí lo que estamos hablando es que para poder crear riqueza, primero tienes que identificar quiénes son tus clientes, quiénes son tu público al cual tú te vas a dirigir con tu esfuerzo empresarial. Y lo importante es que una vez que has identificado a esas personas, tu público, digamos así, tú empiezas a accionar, empiezas a actuar, porque de nada vale estar conociendo qué es lo que sabes de ellos, sus necesidades, sino es que tú tienes que emprender. Y la idea es que lo hagas lo más libre posible. O sea, si tú tienes esa libertad, vas a poder emprender. Si no tienes libertad, no vas a poder emprender. Es decir, es necesaria la libertad para emprender, porque de otra manera no habría forma de hacerlo, ¿no? A menos que ya no emprendas tú, si no fueras un empleado, que estarías dirigido, de alguna manera controlado, de alguna manera... Pero no es eso lo que estamos hablando, porque una persona controlada no puede emprender un negocio. Una persona tiene que necesariamente ser libre para emprender un negocio, libre de arriesgar, libre de descubrir, libre de contratar, libre de pactar, libre de salir del mercado, no solamente es entrar, también tiene que ser libre de salir, libre de quebrar. Tiene que ser un emprendimiento libre de fraudes, libre de engaños, libre de subsidios. Porque una persona que recibe subsidios no es libre. Recuerda que esos subsidios vienen de otro lado, viene de una persona que te está dando un subsidio. Te quita el subsidio y te caes como empresa. Entonces una verdadera emprendimiento, un verdadero libertad en el emprendimiento significa que tú tienes que ser autónomo, independiente, soberano.
Entonces estás hablando de palabras mayores. Ahora, liderar el tema significa que pueden haber personas que están emprendiendo, como pueden ser personas que no necesariamente están emprendiendo, pero comparte tu punto de vista. El tema es que la libertad de emprendimiento es un gran tema que compromete no a un grupo de personas, sino es todo un conjunto que hace un sistema. Porque en el emprendimiento, en cualquier teoría sobre el emprendimiento, te va a decir, la persona que emprende es uno de los jugadores y es el más importante porque une dos mercados. ¿Ya? El mercado de bienes con el mercado factorial. El mercado factorial hay 4 mercados encima. El mercado laboral, el mercado de insumos o recursos naturales, el mercado de capitales y el mercado de propio talento empresarial, donde son las personas a quienes tú contratas para que gestione tu empresa. Porque el verdadero empresario no es el empresario gestionador. Hay empresarios que buscan clientes, hay un empresario que une mercados, que une necesidades con la empresa. A ese emprendedor me estoy refiriendo, no al administrador. Un administrador gestiona el proyecto empresarial de uno que visionó la libre empresa. Entonces estás hablando de 4 mercados importantes que sobre esa contratación que hagas de cada uno vas a poder procesar, combinar, gestionar, administrar y luego producir. Y cuando produces te vas a otro mercado que es la gran mayoría ahí, nos estamos refiriendo al mercado de bienes y servicios donde está la gran mayoría de los productos que nosotros consumimos, y estás uniendo prácticamente 5 mercados. Y estos 5 mercados, el de factores y el de bienes, constituye un conjunto lo suficientemente importante como para sostener a una sociedad. Porque está sosteniendo a los dueños de la mano de obra, que son los trabajadores, los empleados, los colaboradores. Está sosteniendo con tu emprendimiento a los dueños de los capitales. Los dueños de los capitales no son empresarios, son personas dueñas de una máquina, dueñas de una marca, dueñas de un sistema, de un software, dueñas del dinero incluso, porque es el capital financiero. Luego eres dueño o estás haciendo contratación a los dueños, los gestores, me refiero a estos gestores, los administradores, los contadores, la gente que se encarga de áreas específicas de la empresa, de lo cual sale también un grupo de personas. Y todos estos mercados que acabamos de señalar son varios millones de personas que a partir de la inversión que realice la libre empresa, ¿ah? Esa inversión que es previamente ahorro, todo ahorro va a inversión y una inversión va a la contratación, significa ingresos para todos los dueños de estos 4 mercados que me he referido. Y una vez que produces el producto, estás atendiendo también a millones de personas que son tus clientes. Fíjense la magnitud de lo que estamos hablando, ¿ah? No es cualquier tema, es un súper tema. Y ese súper tema es lo que le da lo que se llama la activación económica, porque ahorita estamos en la reactivación. Se supone que hay personas que debieron haber estado siempre activas, pero la cuarentena productiva lo que ha hecho es parar esa empresarialidad, porque de por sí los empresarios son activos. Le han dicho, enciérrense, quédense hasta que pase la cuarentena. Y eso ha significado que caiga el Producto Bruto Interno en menos 40%. Vamos a hacer un poco de axiología. Axiología es el arte de clasificar. ¿Ya? Vamos a ver que hay 2 tipos de liderazgo. Porque hay unos liderazgos que no son iguales por la sencilla razón de los temas. Por ejemplo, vamos a hablar del liderazgo defensivo. Tú puedes tener un tema en el cual no necesariamente el tema refleja una proyección a futuro. El tema puede reflejar una coyuntura.
en un momento dado sirve el liderazgo para reaccionar. O sea, estamos hablando de un liderazgo reactivo. ¿Qué significa el liderazgo reactivo? Que en función a lo que va pasando en las circunstancias, tú eres el que emprendes, eres la persona que toma una iniciativa, buscas los seguidores para defender un punto de vista, un tema. Eso es liderazgo defensivo. Si quieren, podemos ver también desde otra perspectiva. Hay de los que les gusta ser líderes en los temas por una reacción frente a una coyuntura, como puede haber un liderazgo ofensivo. Este liderazgo ofensivo es un liderazgo proactivo. En el otro era reactivo, ¿no? Reaccionaba según las circunstancias, y en este liderazgo ofensivo propone, es propositivo, se anticipa a los temas que van a venir. Y este le da más perspectiva a los seguidores. Porque los seguidores de Libre Empresa, los seguidores del tema, cuando un líder no solamente reacciona, sino que avanza, o sea, juega en la cancha contraria, entonces la gente ve el gol. Ve que uno va a meter el gol y ve que ahí hay un liderazgo mucho más prometedor que el liderazgo reactivo o defensivo que juega atrás. Es como un partido de fútbol. Cuando tú juegas atrás, te meten los goles y tratas de tratar de bloquear la ofensiva del enemigo. Entonces tus reacciones van a ser las únicas que te van a dar, supongamos, la sobrevivencia en los temas. Pero jugando atrás nadie gana, pues. El tema es que tu tema tiene que ganar agenda pública, porque el liderazgo de Libre Empresa es ganarte a la gente, ganarte a la opinión pública sobre el tema de la libre empresa. Entonces estamos hablando de un liderazgo ofensivo que es jugar en la cancha contraria. Antes te estaban metiendo goles porque jugabas atrás y así no vas a ganar ni un partido. El tema es poner el tema en la agenda pública, y eso le llamamos liderazgo ofensivo, que es propuestas. Y eso es lo que nosotros, por lo menos en mi particular y en la organización que pertenezco, busca el liderazgo ofensivo, el liderazgo ganador, el liderazgo que juega en la cancha contraria y propone temas para hacer avanzar la libertad de empresa, ¿no? Vamos a poner 3 ejemplos de liderazgo defensivo, que es como jugar en la cancha, en tu cancha, y el enemigo está sobre ti, está encima tuyo. Entonces, ¿qué haces tú? Bueno, sales a defender puntos de vista. Vayamos a ver uno de ellos. El tema de Cineplanet. Se rechaza la aplicación de la suspensión perfecta a trabajadores Cineplanet. ¿Y qué significa eso? Que lo que ha hecho la autoridad es decirle a la empresa, y sobre todo a los que hacemos seguimiento a los temas de coyuntura, lo que le está diciendo es lo siguiente: páguele a los trabajadores los meses que no han trabajado. Y tú te rascas la cabeza y dices, ¿cómo es posible que una autoridad obligue a una empresa a pagar a quienes no han trabajado? Eso no tiene sentido. Trabajo pagado, trabajo remunerado. Trabajo pagado, trabajo remunerado. Trabajo no realizado, trabajo no pagado. Y acá la autoridad dice, no, páguese a quienes no han trabajado. Entonces, ¿cómo no vas a descapitalizar una iniciativa empresarial con esa legislación cuyas leyes son malas? ¿Cómo una empresa Cineplanet pretende apostar al futuro si ya la autoridad le dice pague a quienes no han trabajado? ¿En qué situación se encuentra un tema en el cual, por sentido común, tú trabajas, te pagan, y si tú no trabajas, no te pagan? ¿Y qué está diciendo la autoridad laboral en este? Bueno, acá es el Ministerio de Trabajo, ¿no? Que no hace honor al nombre. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que yo no trabajo y me pagan? ¿Qué ejemplo le vas a dar a todos los que están detrás de la autoridad, observando lo que hace la autoridad,
Y muchas empresas que no han trabajado, no han laborado, no han vendido, no tienen ingresos, tienen que pagar por justamente no haber vendido. Porque no ha vendido, porque ha estado cerrado, porque la cuarentena ha sido de esta manera, no podían vender y hay que pagar a los trabajadores. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede entrar en la mente de cualquier persona inteligente como ustedes que se le esté pagando a personas que no trabajan? Eso no tiene sentido económico. Lo que puede haber es sentido político. Vamos a ver otro tema de liderazgo defensivo. Es decir, tú puedes salir con esta propuesta diciendo cómo se puede pagar a alguien que no ha trabajado, eso es imposible. Pero así no se gana un partido, pues. Este tema. Comerciantes son desalojados por las autoridades y se enfrentan, o sea, la autoridad se enfrenta con los comerciantes en Gamarra. A ver, ¿cómo enfoca un liderazgo en libre empresa esto? Dice lo siguiente. La autoridad tiene su fuerza del orden, poner orden. Y uno de los componentes que genera el desorden son los criminales. Cuando los criminales toman las calles, generan temor, generan terror, genera inseguridad. Sobre eso hay que aplicar la fuerza. Para eso se ha contratado la fuerza del orden, para que se haga uso de los implementos que se le ha entregado, es decir, su arma portada de ley, su casco, ¿no es cierto? O sea, todos esos implementos que uno lo ha pagado con impuestos, debe aplicarlo a ¿quiénes? A los ladrones, a los asesinos, a los violadores, a los terroristas, a los agitadores. Es decir, gente que crea el desorden y causa temor. Fíjense el análisis que estamos haciendo. Ahora, estamos hablando de los comerciantes. Tú vas a Gamarra y te paras, ¿y qué ves en las calles? Gente vendiendo polos, gente vendiendo confecciones, gente que de alguna u otra manera se gana la vida. ¿Causan temor? Un ambulante con su polito blanco, bonito, con estampado, te dice, señor, fíjese, está a 15 soles del polo, lléveselo, llévese 2 por eso. ¿Causa temor? ¿Son violadores? ¿Son criminales? ¿Son terroristas? ¿El comercio genera temor? Entonces, de nuevo, la autoridad ha perdido la perspectiva. Persigue a los comerciantes, ataca a los comerciantes, confisca su mercadería a los comerciantes, cuando seguramente a 7 cuadras a la redonda tienes ahí las primeras cuadras de la avenida Aviación, donde están los asaltantes, los quitacelulares, lo que le dicen los cogoteadores, los que te agarran por la espalda y te ponen una cuchilla, están a 7 cuadras, mientras la policía, mientras los serenados, ¿a quién están persiguiendo? A la gente pacífica que está vendiendo. Pero a los ladrones, a los violadores que están ahí esperando a la vuelta de una esquina asaltarla a una niña, a una chica, no, con ellas no se mete, pero sí con los comerciantes que son gente desarmada, pacífica. Liderazgo defensivo, estás reaccionando frente a una coyuntura. Entonces, tienes, segundo ejemplo, liderazgo defensivo, reacciona frente a lo que hace la autoridad. Tercer tema, ustedes han visto por televisión lo que ha ocurrido con las clínicas y muchos de ustedes seguramente se han molestado. ¿Cómo es posible que un día en la unidad de cuidados intensivos esté 1.500 soles o que determinada medicina esté 10 veces más su precio cuando debería estar a menos? Y la gente desesperada porque los hospitales del Estado están prácticamente sin poder entrar porque están todas tomadas, todo se ha priorizado a COVID-19, pero claro, una operación urgente de riñón o extracción de algún tumor, no, eso se deja para después porque primero son los COVID. Y en esa desesperación las personas van al sector privado, pobres personas, sufriendo, llevando a su familiar, aunque sea hacen
una chanchita entre varios familiares para llevarlo y sacarlo del hospital estatal, que no los cura, sino lo lleva al privado, y resulta que el privado se dispara los precios. Y son empresas del sector salud, clínicas, consultorios, farmacéuticas, farmacias, boticas, todas forman parte de la industria de la salud y todas han sido de alguna manera sobrepasadas por la demanda. Y acá voy a dar una explicación económica para que entiendan que acá hay un liderazgo defensivo cuando tienes toda una campaña, porque aquí ha intervenido lamentablemente el presidente, a desprestigiar a un sector que hasta lo que yo sé, hay 65 clínicas en todo el Perú. 65 clínicas contra 11.000 que tiene de establecimientos hospitalarios el Ministerio de Salud. O sea, se le exige al sector privado, que son 65, que actúe como si fueran las 11.000 establecimientos hospitalarios del sector estatal. Entonces no puede ser, tú no le puedes pedir que haga lo que está haciendo el sector estatal, porque el sector estatal, ¿cómo financia sus gastos? Con impuestos. ¿Y cómo creen que financian sus gastos las clínicas privadas, las farmacias? Con ingresos del sector privado. Si se lo da, si se lo compra, eso está en la libertad de los que compran. ¿Y qué ha pasado entonces para que esos precios de un día de UCI, un día de hospitalización, las medicinas, bueno, lo que te explica esa situación no es porque las clínicas sean malas, sean abusivas, no, lo que ha ocurrido es que había una sobredemanda. Recuerden que esta situación que estamos viviendo ha desbordado la capacidad del Estado de haber atendido a todos los que se le presentaban en los hospitales estatales. Pero como el gobierno y el sistema gubernamental, en lo político, en la economía, etcétera, no ha estado a la altura de las circunstancias, la gente ha preferido irse. Y entonces, cuando tú tienes que la demanda se ha desbordado y no puede atenderlo el Estado, y se van todos contra las 65 clínicas, estamos hablando de decenas de miles de personas que han querido entrar a las clínicas privadas y que por el propio sistema político no puede producir una economía más de 65 para decenas de miles. Entonces, la economía te enseña que cuando la demanda sube y la oferta se mantiene igual, los precios se disparan. Es un asunto de tipo económico. Y lo que ha pasado es que han politizado el tema, de tal manera que quienes deben parecer culpables frente a la incapacidad del sistema político, y no digo del presidente, porque el presidente ha heredado toda una carga de un sistema que no le ha permitido dar más clínicas privadas, sino que esto viene arrastrándose desde Velasco para adelante, no puede simplemente señalársele como culpable a las clínicas. Es un tema de sistema económico. El sistema económico está contra la libre empresa. Entonces, de este tipo de temas que hemos repasado, como hemos repasado estos tres, hay mucho más, pero le he sacado tres nada más de coyuntura. Entonces, no puedes quedarte solamente en el liderazgo defensivo. No puedes solamente salir y decir, soy defensor de la libre empresa. Y estoy hablando de la libre empresa, no de la empresa privada, porque yo soy defensor de la libre empresa, no de la empresa privada, que es muy diferente. La empresa privada hay de los buenos y de los malos. ¿Ya? O sea que acá estoy hablando de los que son de la libre empresa, es libre fraude, libre subsidio, libre consumo, libre producción, libertad frente al poder. No estoy hablando de aquellos que tocan la puerta de la autoridad para hacer negocios con la autoridad. No, estamos hablando de libertad frente a la autoridad, libertad frente al Estado.
soberano, independiente. Mi negocio no depende de lo que el gobierno me diga, ni de los negocios que yo haga con el gobierno. Mi libertad depende de mis consumidores, depende de mis clientes, depende de mi talento, depende de mi destino, depende de mi calidad de persona. De esa libertad estamos hablando. Entonces, ¿qué salida propongo para no quedar en la crítica? Porque esto es, en realidad, liderazgo defensivo es insuficiente. Tenemos que pasar a la cancha contraria. Tenemos que hacer ofensiva. Y ahí es donde entro con mi ejemplo de liderazgo ofensivo. Si no queremos ver comerciantes apaleados, si no queremos ver gente que no puede pagarse su educación ni su salud, si no queremos ver gente pobre, si no queremos ver adultos mayores que dependan de una pensión que le da el gobierno de 250 soles bimensual, si queremos ver un país de empresarios comprometidos con el Perú, si queremos tener altos ingresos, si queremos ser un país potente desde el punto de vista económico, si queremos ver minería responsable, si queremos ver comunidades que viven cerca de estas minas responsables, que sean socios y que prosperen al igual que los mineros, si queremos que el precio de las cosas no cuesten ahorita 10 soles sino 4 soles, si queremos seguridad en las calles, si no queremos más violencia, ¿cuál es la propuesta? Y ahí es donde presento mi propuesta de liderazgo ofensivo en la libre empresa. Nosotros le llamamos el programa Las 5 Reformas. El programa de las 5 Reformas tiene 3 principios y 5 programas. Y después conversaremos para entrar más en detalle, pero solamente voy a dar algunas pautas de lo que es el programa Las 5 Reformas. Primeramente, el programa tiene 3 principios y este se llama gobierno limitado, después vamos a hablar del mercado libre y después vamos a hablar de la propiedad privada. Este programa se funda en el primer principio, que todo gobierno debe ser limitado. Y por eso hablamos de la reforma política. Se refiere a un gobierno pequeño, pero potente. ¿Potente en qué funciones? Potente en la seguridad. Para que no se distraiga apaleando comerciantes, persiguiendo chicos gamarrindo, decomisándole sus polos o tumbándole su puesto, si no queremos un gobierno que se dedique a lo que sabe hacer bien, que es perseguir ladrones, violadores, carteristas, y que debe castigar con el peso de la ley y tener un buen sistema de justicia, porque de eso se trata. Un gobierno limitado, su primer poder es el poder judicial, no es el poder ejecutivo, no es el poder legislativo, es el poder judicial, que es el restaurador de los derechos. Violación de derechos se restaura, se restituye. Reforma política significa gobierno de 3 únicas funciones. A eso nomás se dedicar: justicia, seguridad y obras públicas. Con eso tenemos un sistema de libre empresa, un sistema de la riqueza, un sistema de la justicia, un sistema del orden, que es lo que hace falta. Segundo principio del programa Las 5 Reformas, el principio del mercado libre, que es lo que necesita justamente la libre empresa. Un mercado donde no exista regulaciones ni exista impuestos altos, sino impuestos justos. Y en este mercado libre estamos hablando de que los mercados, aparte de ser libres, tienen que estar privatizados, porque la libre empresa solamente entiende que se hace negocio con privados. Cuando hay propiedad estatal, lamentablemente se hace negocio con el gobierno. Y aquí es el pararrayo de los típicos Odebrecht. Cuando el mercado se junta las esferas estatal con la privada, existe corrupción. Entonces tenemos que separar. Para eso tiene que estar el mercado libre de interferencias del gobierno. Y hablamos de la reforma económica, que es la disminución
y la abolición de todos los impuestos y se sustituyó por un solo impuesto para financiar justamente a ese gobierno de 3 funciones. Necesitamos un solo impuesto. El que nosotros proponemos es el impuesto a la venta del 8-9%, tal vez sea menos, más, pero no el impuesto 18, definitivamente. Porque ese impuesto es confiscatorio, no financia lo que debe financiar, financia otras cosas. En lugar de estar financiando bien a la policía, a los buenos patrulleros, calles bien ordenadas, no, tenemos un desperdicio de los impuestos en pagando consultorías, conferencias, películas de cine nacional. Eso no va a llevar a ningún buen destino, desperdiciar el dinero que tanto hace falta. Porque fíjense cómo está nuestro país. Nuestro país tiene muchas necesidades. Vamos al tercer y último principio, es el de la propiedad privada. Y acá hay 3 reformas sociales. Una es la política, que ya vimos que es la reforma política. La otra es la económica y las 3 son las sociales. ¿Y cuáles son? La primera es la reforma educativa. Porque este programa es el medio por el cual nos va a permitir salir del sistema actual, que es el sistema injusto, el sistema de la pobreza, el sistema de la exclusión, el sistema de los apaleamientos sucesivos a los comerciantes, echándole la culpa a ellos de los problemas, que los informales son el problema para nosotros, los informales, los comerciantes que se ganan el día a día en las calles, son la solución y no son el problema, pero el sistema los condena, los persigue, es una minoría perseguida, porque fíjense que son más o menos 6 millones de personas que se dedican a realizar actividades informales en la microempresa. Estamos hablando de 6 millones de microempresas gerenciadas por emprendedores libres que no están conectados con el gobierno, y a esos son los que los persiguen, a esos son los que los confiscan, a esos son los que les cierran, a esos donde van los operativos. Para eso necesitamos limitar al gobierno, dejar los mercados libres, y para eso necesitamos una reforma educativa que permita que la gente pueda pagarse su educación a través del sistema de vouchers. Significa unos bonos que se lo dé a los más pobres. Porque este programa es transicional, recuerden. Vamos a pasar del actual sistema injusto a un sistema justo. El sistema justo es el sistema capitalista de libre empresa, que permite pagar buenos sueldos, buenos ingresos, buenas oportunidades de negocios, pero es un gobierno transicional, es un programa que permite salirnos del actual sistema a otro sistema, que es el que aspiramos. Y para eso hay que financiar a los más pobres para que tengan educación privada y no a la estatal, porque la estatal, en nuestra humilde opinión, no enseña sino adoctrina. No enseñan a ser emprendedores, sino enseñan a ser empleados. A no cuestionarse, a no innovar, sino a aceptar. Reforma educativa, reforma competitiva, privatización popular de los establecimientos educativos. Es decir, los padres de familia, los directores, los administrativos y los profesores, administrativos, directores y estudiantes, bueno, representados por sus padres, recibirán un voucher y además serán dueños de los colegios. Esa es la gran novedad aquí. Vamos a poner a competir los colegios estatales porque van a ser privatizados y los rendimientos económicos que ofrezca cada colegio a sus dueños, porque son como empresas, basan a los bolsillos de los padres de familia, de los maestros, de los directores y de los administrativos. Estamos hablando de 3, 4 millones de personas que van a ser dueños de colegios. Y todos los ingresos pasivos, porque ellos no van a trabajar sino otras personas, sustenta los ingresos anuales. O sea, es un país de propietarios. Ocurre lo mismo en el sistema de salud. Ahorita la gente no puede pagarse su sistema de salud porque dice que está caro. No, no es que está caro. Lo que sucede es que nuestros ingresos están muy bajos y todo nos parece caro. Entonces, ¿cómo llegamos a los altos ingresos? Vía la reforma económica. Al eliminar todos los impuestos y quedarte con uno solo, que le llamamos la 3U, uniforme, único y universal, permitimos que los precios
de un día de hospital, de las medicinas, de los accesorios médicos, etcétera, cuesten 40 o 50% menos de lo que está costando. Entonces tenemos bajos ingresos y encima tenemos altos costos y altos precios producto de los impuestos que este gobierno actual, que es el gobierno del sistema del gobierno ilimitado, ahora vamos a hablar de un sistema de salud competitivo, de empresas y hospitales competitivos, donde se privatiza, pero ojo, no es privatización solamente de esto, es con reforma política, con reforma económica, con reforma educativa. Porque si tú solamente vas a la privatización de la salud y no realizas las 3 reformas anteriores, se cae el sistema. El sistema tiene que ser simultáneo, en paralelo con todas las reformas que estoy mencionando. Entonces, con eso asegura los altos ingresos que la persona va a poder pagarse su seguro de salud, y para las personas más pobres, durante este periodo de 2 años, van a dársele unos bonos de salud para que se pague su propio seguro de salud y pueda atenderse en las clínicas que ahora que están en manos del Estado pasan a ser en manos privadas, manos de sus propios operadores. Operadores en el sector salud, ¿sabes cuáles son? Los médicos, enfermeras, técnicos, administrativos y los usuarios. Estamos hablando igualito, casi por ahí en términos de millones. Millones de personas propietarias de establecimientos ahora gerenciados mal por el gobierno van a ser ahora gerenciados por ellos mismos. Y van a recibir ingresos, utilidades que le va a servir para el ingreso anual, como cobran siempre los accionistas a fin de año. Y por último, la reforma de pensiones. La reforma de pensiones necesita eliminarse las leyes malas. Porque si tú quieres decir en qué consiste el programa de las 5 reformas, consiste en eliminar las leyes malas, que son leyes injustas. Leyes que pervierten los incentivos, que no permiten que la empresa florezca. Entonces la reforma de pensiones significa cómo aseguramos que la gente que se quiera jubilar tenga ingresos de aquí para su vejez. Una reforma de pensiones es una reforma eliminando cualquier sistema previsto de obligación de dar sus contribuciones de planilla sin que pueda elegir. Y hacerse pensiones no es un tema solamente de índole planilla descuento, no, acá es libertad. O sea, si tú quieres tener el dinero de los aportantes, vas a tener que convencerlo por la vía persuasiva. No es como ahora en el sistema, que te descuentan obligatoriamente. Acá no. En el sistema de libre empresa implica de que cualquiera puede decir si quiero o no quiero. No quiero ahorrar, pues, porque yo tengo terrenos que me van a dar una cantidad de dinero a futuro y eso me va a servir para mi fondo de pensiones. Eso es una opción. Acá el sistema actual te descuenta, así quieras o no quieras, y se lo dan a empresas, y se lo da a la ONP. Ni la ONP puede devolver los aportes de las personas que han contribuido. Fíjense, eso es lo que ha dicho la ministra. No hay dinero para devolverle a los que han aportado al sistema ONP. Y por otro lado, las AFP cobran comisiones como cualquier empresa que hace gestión, es un servicio finalmente, y te puede dar pocas pensiones, poco nivel de pensiones. ¿Por qué? Porque han aportado poco la gente. ¿Y por qué la gente ha aportado poco? Ah, porque ha tenido pocos ingresos en su vida. ¿Y por qué tienes pocos ingresos? Ah, porque el sistema actual, el del gobierno ilimitado, es un sistema que rinde poco. Entonces, pocos ingresos, pocas pensiones. Entonces, con este programa, ofreciéndole a los emprendedores y a los empresarios, acabaremos de una vez por todas con todo lo anterior que acabamos de ver. Justamente todo lo anterior era todo lo que vimos hace un momento, que está invertido. En lugar de pagar a los trabajadores por trabajo, se les paga por no trabajar. En lugar de perseguir ladrones, violadores, carteristas, asaltantes, persigue a comerciantes. En lugar de entender que la campaña del sector privado contra la salud es una puntería equivocada, acusan al que no debe acusar. Entonces, esta es la propuesta, y ahora van a preguntar, ¿y en qué países se han dado? Que son preguntas válidas y legítimas. Bueno, ahí tienen en la República Checa,
Ellos salieron de los gobiernos ilimitados, llamados gobiernos comunistas, socialistas, y ahora son ejemplos del capitalismo libre empresa. República Checa estuvo hasta 1991 bajo el régimen comunista socialista, aquel del gobierno ilimitado, que perseguían a todos, que le metía temor, miedo, controles, etcétera, a ser un país moderno. Referencia de quién hizo la arquitectura institucional para pasar del comunismo al capitalismo libre empresa, el presidente Václav Klaus. Búsquenlo ahí, él es el arquitecto de esta maravilla. Singapur, 1950, en su actualidad, fíjense el cambio. ¿Con qué? Con gobierno limitado, los mercados libres y la propiedad privada. Con eso generas esa prosperidad de abajo. Otro ejemplo de 5 reformas en Corea del Sur. Un país, prácticamente una isla olvidada en la península entre China e Indonesia. Ahí tienes a dos Coreas, una Corea pobre versus una Corea rica. Otro ejemplo de 5 reformas, países africanos. Ojo con ello, ¿eh? No es solamente en Europa, no es solamente en Asia, sino también en el África ya están surgiendo los leones africanos. Denle una mirada a los reportes del año 2016-2014 del Boston Consulting Group, o Boston Consulting Group, que ellos han hecho un informe sobre el potencial de los leones africanos. En Mauricio, en las Islas Mauricio, que es un país, ya se está dando las 5 reformas. Otro país africano, Botswana, en la ciudad de Gaborone. Uno puede pensar que África es un país, un continente olvidado, un continente siempre pobre, donde siempre va la ayuda internacional. Ahí no, hay pocos países que lo están haciendo, pero lo están haciendo. Botswana, un país pobre, miren ahora lo que es Botswana. Nigeria, la diferencia de Nigeria antigua con la Nigeria de ahora. Entonces tienes ejemplos de que no estoy hablando en teoría, sino en práctica, en hechos, que se han acercado mucho al capitalismo. ¿Le falta todavía al África? Claro que le falta, pero miren lo que genera esta prosperidad. Entonces, conclusiones. Lo que puedo yo decirles, queridos participantes, es que no podemos seguir en las reacciones. Tenemos que ser un liderazgo ofensivo, un liderazgo propositivo, un liderazgo proactivo, porque nuestro progreso, nuestra libertad va a depender de los emprendedores, pero no de cualquier emprendedor, sino de los emprendedores libres, aquellos que arriesgan, aquellos que toman decisiones, aquellos que cobran de al último, porque todos cobran primero, cobra el proveedor, cobra el trabajador, cobra el administrador, pero al final tiene que ver si las cuentas cuadran, si hay utilidades o no hay utilidades. O sea que estamos hablando de un tipo que tiene una autoestima, es un elemento moral en la sociedad, porque el hecho de no saber si va a ganar o no va a ganar es un riesgo. Está haciendo el bien, sino porque la gente le compra los productos, si no es porque les hace bien a las personas comprar lo que están adquiriendo. Genera empleos, contribuye al orden, a la modernización, a las inversiones y paga lo que tiene que pagar, sus impuestos, porque si quiere orden, justicia y libertad, tiene que pagar. Tiene que pagar por una policía que le cuide su negocio, que le cuide la calle, que le cuide a sus clientes. Tiene que pagar porque haya impuestos para que haya buenas veredas, buenos caminos, buenas carreteras y puedan conectarse con su negocio. Tiene que pagar por que haya un sistema de justicia que haga lo suyo, de dar a cada uno lo que le corresponde, de restituir los daños y no enfocarse en el victimario, sino en la víctima. Bueno, si tú quieres tener un sistema simple, de una vida simple que genere ilusión, prosperidad, libertad, orden, el sistema de libre empresa es el ideal a seguir. Su programa que te lleva
del actual sistema de injusticia, de apaleamiento, de persecución, confiscaciones, de pagar a los que no trabajan, y etcétera, tienes el programa Las 5 Reformas. Ese es el programa transicional que te lleva del sistema actual al sistema ideal. Bien, eso es mis conclusiones. Muchísimas gracias por su tiempo prestado a esta pequeña conversación y estoy atento a sus comentarios y cualquier otra consulta, estoy a su servicio. Estimados, ¿tendrán alguna pregunta para José Luis para que las puedan plantear? Levanten la manita para darle audio, si no por el chat. Si tienen alguna pregunta. A ver, jóvenes, una pregunta de parte de ustedes. Bueno, una pregunta mía, José Luis, en cuanto a cómo ves el tema de la política de Estado frente al sector minero, ¿no? ¿Cómo lo cualificarías? Bien, en la propuesta que nosotros tenemos es que el sistema tal impositivo, ¿no?, que se le ha puesto al sector minero es bastante abusivo, ¿no? Porque no solamente paga impuesto a la renta, paga el canon, unas regalías al Estado. Hay un impuesto que prácticamente es impuesto porque no hay otra forma de llamarlo, la obligación de pagar unas utilidades al trabajador cuando no ha invertido. Y hay otros más, por supuesto, por ahí que no faltan, ¿no? Entonces se vuelve un sistema bastante confiscatorio. Me refiero al sistema tributario. Ahora bien, eso no quiere decir que esto sea así, sino que también tiene otro defecto, y yo creo que es una de las leyes malas. ¿Cuál es? El tema del artículo 66. El artículo 66 dice, todos los recursos naturales son de propiedad del gobierno. O sea, dice de propiedad de la nación, pero en los hechos quien manda es el gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier persona que tenga oro, hidrocarburos, petróleo, gas debajo de sus pies no es dueño. Si tienes oro debajo de tu casa no es tuyo, porque es del gobierno. Así dice el artículo 66, son recursos naturales. Entonces, cuando tú tienes ese defecto, pues es un defecto, no es una virtud, entonces las comunidades son excluidas del negocio. Y eso significa que las comunidades pueden estar debajo del petróleo y lo que hace la empresa minera es comprarle el terreno, más no le compra los recursos naturales que están debajo de sus pies. Por eso que tienen esa cantidad de tributos y encima tienen utilidades, porque no están pagando las empresas mineras a precio de mercado los recursos naturales. Está pagando por el terreno que se encuentra en la comunidad, le está dando un aporte, una especie de compra, y los recursos naturales se manejan por otros criterios de regalías, cuando eso debería ser puesto a precio de mercado internacional. O sea, un recurso natural que está debajo de la tierra debe tener precios como igual tiene los terrenos en el mercado. Y ahorita no existe eso. Entonces, cuando se asincere los recursos naturales, cuando se sepa realmente si son escasos, son abundantes, recién podremos ver si el sistema minero, con estas actuales, o este actual sistema impositivo, va a poder sobrevivir. Sobrevive porque no le cobran los recursos naturales a precio de mercado. Entonces tienen utilidad. La propuesta es ponerlo todo a precio de mercado para que incluir a las comunidades, los dueños de estos terrenos donde existen minerales, y se pongan como especie de socios, si quieren, del emprendimiento minero. Entonces ya no va a haber esos conflictos que existen actualmente entre la comunidad y las empresas mineras. La comunidad y sus habitantes serían dueños a participación privada de cada emprendimiento minero. Pone el capital, la empresa minera, los otros, o sea, la comunidad y sus dueños, ponen el recurso natural como un socio partner y asunto arreglado, no habría más conflictos. Todos disfrutarían de la prosperidad, así que todos cobran y nadie está excluido, ¿no? Listo, José Luis, te agradezco mucho por tu participación, muy agradecido, vamos a estar en comunicación. Más bien te pediría que vía WhatsApp nos envíes la ponencia para poder compartir a los jóvenes en el grupo de WhatsApp. Bueno, agradecerte. Tu palabra final, José Luis. Muchas gracias, Paulino. Te felicito por el emprendimiento, esa libre empresa, por llevar a cabo esta 8ª cumbre minera, y desearte los éxitos y desearle a tu público
igual, todos los éxitos para un Perú mejor, ¿no? Listo, gracias José Luis. En la parte de inferior está el botón salir, ¿verdad? Para darle pase al otro ponente. Ya, ok, Gracias José Luis, muy agradecido. ok. A ver, déjame ver cómo salgo de acá. No, en la parte de abajo hay un botoncito, Sí, salir dice. sí. Rojo, un botoncito rojo. Eso estoy buscando, lo que pasa es que lo ha achicado, no sé por qué. A ver, déjame un ratito. Ok, ahora sí.